cosas de las que hablar y que ver desde distintas perspectivas, así que voy a presentar muy brevemente esta mesa. Bueno, yo soy Sara Babiker, agradezco haber sido invitada para moderar este lugar. Yo que vengo de, no sé, de la capital de los supermercados, tengo una mirada bastante lejana, ¿no? del ámbito agrícola, entonces encaro esto con agradecimiento y con respeto. Creo que, bueno, que esta reflexión, ¿no? sobre el entorno agrícola de Huelva que se plantea permite un análisis situado de cómo interseccionan diversas formas, ¿no? de desigualdad, desde el género a la raza, a la clase, y creo que, bueno, que venimos también de un momento, ¿no? con la pandemia, con el confinamiento en particular, en la que se reveló de una manera casi sin precedentes, ¿no? las costuras de un sistema que se sustenta, digamos, sobre trabajos esenciales que son muy poco reconocidos socialmente, con todo lo que esto conlleva en sufrimiento y violencia. Pero bueno, digamos que no todo empezó con la pandemia, ¿no? Esta desigualdad genera una serie de violencias que vamos a ver en común, y urge revisar esta feminización, ¿no? del trabajo en el campo. Cómo la explotación laboral converge y se articula, digamos, con la explotación, con la desigualdad de género y con las violencias machistas. Pero bueno, no se trata solo de analizar, no se trata solo como de escarbar qué profundo, ¿no? es el problema, sino que lo que queremos también aquí es reflexionar desde miradas distintas, desde el norte y el sur, pero también desde el sur del norte, sobre cómo afrontar esto, no caer en el derrotismo, y cómo se organizan las personas, cómo generan alianzas y resistencias para confrontar este modelo. Y para ello tenemos la fortuna de contar con 4 miradas desde diversos lugares, con distintas trayectorias y prácticas que pueden aportar, digamos, un espacio de reflexión e intercambio que creo que va a ser muy fértil. Así que por todo ello, bueno, yo las voy a ir presentando. La dinámica va a ser bastante dinámica, válgame la redundancia. Vamos a plantear una serie de cuestiones y os voy a pedir a todas brevedad. Van a ser 3 o 4 preguntas. Vamos a intentar resolver cada una de las preguntas en 4 o 5 minutos. Yo voy a estar atenta al tiempo. Soy muy suave, me cuesta mucho callar a la gente, así que pido un poco de colaboración. Si ves que os miro así como os estáis pasando, bueno, pues esto. Entonces, la idea también es como dejar espacio para que podamos todas conversar también con el público, porque entiendo que se pueden generar conversaciones muy ricas, ¿no? Bueno, voy a presentar en primer lugar, tenemos a Samira Mustella. Mojilla. Perdón. Bueno, perdón. Bueno, es presidenta de la Federación de las Ligas de Mujeres, ¿sí? Y es activista de los derechos de las mujeres con una amplia trayectoria. Desde la Federación vienen denunciando desde hace más de una década la situación de las trabajadoras en el campo en Marruecos. De hecho, bueno, no sé si recordaréis que en el 2020 hubo unos brotes masivos, digamos, de coronavirus en empresas españolas en Marruecos, y ellas contribuyeron mucho a visibilizar esta situación. Creo que nos puede aportar una mirada muy interesante sobre la deslocalización también de las empresas españolas en Marruecos, de manera, digamos, un poco paralela también a la contratación en origen con mujeres marroquíes. Contamos también con Emmanuel de Codetras, ¿verdad? Bienvenida. De, a ver si lo digo bien, de la región Bouches du Rhône, que es una región agrícola en el sur de Francia. Ellos llevan más de 20 años generando, digamos, un movimiento transversal que agrupa trabajadoras agrícolas, sindicatos, agricultores, investigadores, estudiantes, y luchan para que los trabajadores agrícolas temporales sean fijos. Luchan contra la contratación temporal de trabajadores extranjeros, digamos, y las diferencias, los dobles sistemas que esto genera en efectos laborales, ¿no? Con todo lo que esto conlleva. Creo que también puede aportar una mirada muy interesante desde Francia de la migración circular y la contratación en origen. Contamos con Grazia Moschetti, de Eixonet, responsable de Eixonet en Italia.
también al frente de la Unidad de Justicia Social. Ella tiene mucha experiencia en el derecho de las mujeres y en el trabajo agrícola, y una trayectoria pues versada en la lucha sindical y en las organizaciones sociales para combatir la explotación laboral en países europeos. Bueno, tiene una mirada más amplia que también implica los países del este, y está al frente del proyecto Bright, que se centra en los derechos también a servicios públicos y, bueno, y a derechos de las trabajadoras temporeras, ¿no? De las trabajadoras móviles, en particular las de Bulgaria y Rumanía que trabajan en Italia. Y bueno, por último contamos con Ayat Basit, que creo que no necesita mucha presentación, de Jornaleras en Lucha, que bueno, tienen una mirada muy interesante que introduce el feminismo y el antirracismo en las luchas por los derechos laborales en el entorno agrario. Y bueno, creo que su trabajo supone una renovación muy interesante de la lucha sindical en un contexto de precariedad, ¿no? Que, como ellas dicen, expulsa a la gente a migrar afuera y al mismo tiempo maltrata, digamos, a las personas que vienen de otros países a trabajar. Bueno, hecha esta breve introducción, sí me gustaría hacer un mapa, digamos, entre todas de los contextos en los que trabajáis. Y entonces, para ello, bueno, yo había pensado seguir un poco el orden de presentación, no sé cómo lo veis. Y bueno, pues si puedes empezar, Samira. Bueno, pues buenas tardes. Quiero dar las gracias a los organizadores de estas jornadas internacionales, especialmente a Ángel, porque es ella quien se puso en contacto con nosotros. Bueno, pues la Federación de la Liga de los Derechos de las Mujeres, como componente del movimiento femenino en Marruecos a nivel regional e internacional, trabaja incansablemente para eliminar para eliminar todas las formas de discriminación. Más cerca. Vale. Entonces, para eliminar todas las formas de discriminación y violencia de género en todos los ámbitos de derechos y libertades, bueno, en relación al trabajo agrícola, realmente nosotras en Marruecos hemos empezado a trabajar con las jornaleras marroquíes desde el 2010 en tema de capacitarlos en temas de autonomización en perspectiva de género y derechos humanos, hasta que hemos llegado al año 2018 con el escándalo de los acosos sexuales aquí en las fincas en Huelva. Entonces nos pusimos a investigar y a seguir un poco el tema para poder entender el proceso de esa migración, aunque es temporal, pero entender un poco el proceso desde su inicio en Marruecos hasta que retornan las mujeres desde España. Entonces, hemos descubierto que hay durante ese proceso hay muchas violaciones de derechos humanos en todo el proceso. Entonces, nosotras ahí, la Federación de la Liga de los Derechos de la Mujer,
nos hemos puesto en contacto con algunas asociaciones feministas para que tengamos más voz. Entonces nos hemos dirigido a hacer incidencia con el Ministerio de Asuntos Exteriores, Ministerio de Empleo y también la ANAPEC para reivindicarles las condiciones mejores de trabajo para estas mujeres. Entonces, a partir de las informaciones que la FLDF, es la abreviación, que hemos recabado de diferentes fuentes de prensa, también de mujeres que han regresado aquí de España, y también a partir de, hemos examinado muchos contratos de trabajo. Entonces hemos hecho muchas observaciones con respecto al trabajo de las jornaleras, y puedo abordar algunas. Que la selección de las trabajadoras se realiza con criterios discriminatorios, los estándares laborales, entonces que exigen que sean mujeres de 18 a 45 años, divorciadas o viudas, con hijos de 14 años, y eso para garantizar el retorno de las mujeres. Eso son criterios discriminatorios. Las trabajadoras están obligadas a firmar algunos compromisos en algunas fincas, que no, también eso se varía en diversas fincas. Hay algunas mujeres que dicen que les obligan a firmar compromisos de retorno para garantizar el regreso después. Muchas de estas mujeres son analfabetas, sufren de violencia de género, padecen de pobreza. Algunas trabajadoras en España, algunas de estas mujeres se les da un contrato de trabajo en idioma español. Entonces ellas, como son analfabetas, no comprenden sus derechos, y no se les da una copia traducida a su idioma para que puedan comprender sus derechos. También hay algunos contratos que solamente mencionan no hay una fecha en que se acaba el contrato, sino que es como hasta que se termine la campaña. Entonces así, esta es una forma de que el empleador o el empresario puede hacer regresar a la mujer cuando quiera. También hay mujeres que nos han reclamado que se les quita. ¿Cómo? Vale. Entonces hay mujeres que se les retira el pasaporte. También quiero mencionar una cosa, que estas mujeres, algunas, porque nos llaman, algunas mujeres tienen hijos y sus maridos ahí en Marruecos inician el procedimiento para retirarles la custodia de sus hijos porque están ausentes del país sin justificación. Es una de las, del sufrimiento, o es una de... Son muchas las observaciones que sufren las mujeres aquí, pero voy a dar el micrófono. Bueno, muchas gracias. Luego podemos seguir con... Muchas gracias.
Grazia va a contar con un poco más de tiempo porque tenemos que hacerle la traducción. Gracias. I will speak in English and then she will help me. Thanks for this time together. It's a learning time to me. As ActionAid Italy, we work in the south of Italy with the Pride Project in the Union Arch, which is an area in the south of Apulia, Basilicata and Calabria region. And the main cultivation are viticulture, citrus, strawberries, and it means that it's female labor. And their countries of origins are Romania, Bulgaria, as Sarah said before, and also Russia. And they signed their labor contract in their country of origins for 2 weeks long, and they stay 1-2 years without coming back. And we estimate that about 10,000 women work in this area without any monitoring system of their presence from the institutions. If you want to translate, then I'll continue. Buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad de invitarme y de dejarme hablar en este foro. Vengo de ActionAid, que es una organización que se sitúa en el sur de Italia, en el arco iónico. Puglia, Calabria y... Calabria? Puglia, Basilicata. That's in the south. Basilicata. Basilicata. Thanks. Nuestros principales cultivos son la viticultura, los cítricos y las fresas. Y las mujeres que trabajan con nosotros proceden principalmente de Rumanía, Bulgaria y Rusia. Ellas firman sus contratos en sus países de origen, lo firman por 2 semanas, pero luego no vuelven en 1 o 2 años. Son unas 10.000 mujeres y no tienen ninguna presencia institucional, no tienen ningún tipo de registro en Italia. And all the policies and strategies under the Italian law 199, which is considered the most advanced law against modern slavery in agriculture in the EU, are completely gender blind. And no structured public employment are there, and these women are hired by temporary agencies, which are legal, but in the last 3 years it was reported that they are run by gangmasters, so it means illegal. And here it comes the role of organized crime in organizing the migration of these women, the stay in Italy, and to provide this system, welfare system, which as ActionAid we defined parallel welfare. The state is not there, and organized crime provide welfare systems. Las políticas y estrategias a las que se acogen estas mujeres están bajo el paraguas de la Ley 199 de la Unión Europea, que es la más avanzada para luchar contra la esclavitud en la Unión Europea. Pero es una política que no está basada en el género y estas mujeres carecen de estructura pública para sus empleos. Además, están contratadas a través de ETTs, que son legales oficialmente, pero desde hace 3 años reciben denuncias y nos damos cuenta de que están intermediadas por mafias, que son las que las contratan. Esto hace que no sean ya legales, aunque así se las considere oficialmente, y estas mujeres se quedan en una situación de crimen, en una situación en la que prima esas mafias, el crimen organizado, no tienen un sistema de bienestar.
Muchas gracias. Pues buenos días. Sí, voy a hablar del Codetras un poquito. Voy a intentar hacer una cosa un poquito difícil, es porque, como han dicho, somos viejos. Ya tiene 20 años el colectivo, y sería como un intento de resumen de lo que fue la lucha en nuestro contexto, y contarles los logros y las tonterías que hicimos en el camino, a ver si puede servir para el resto, ¿no? ¿Qué pasa? Venimos de Provenza, que es un mercado de trabajo agrícola, que está centrado en la arboricultura, algunos invernaderos y también pues, cultivos de pleno campo, ensalada, melón, tomate un poquito, y que depende desde mucho tiempo de una mano de obra que se parece muchísimo a la contratación en origen, a pesar de que solo es mano de obra masculina que viene a través de este programa. Cosas del directo. Que dentro de los aprendizajes, pues esto, no lo repetiré nunca. Entonces, esta mano de obra viene a través de contratos en origen, que se llaman en realidad contratos OMI, y desde los 80, en realidad, la agricultura intensiva de la zona depende de esos 4.000 trabajadores marroquíes y tunecinos, ¿no? Que vienen durante la temporada y que están obligados a volver al final de la temporada. Vamos a decir que la primera lucha del Codetras fue realmente dirigirse a este grupo de trabajadores e intentar liberarles de esta cautividad jurídica que considerábamos nosotros que era esta dependencia al empleador, porque cualquier persona que en un sistema de contratos denuncia a su empleador vuelve al país, o se enferma, vuelve al país, o tiene un problema y no vuelve el año próximo. Entonces, uno de los logros de la lucha del Codetras fue organizar las cosas colectivamente, diría yo, en el sentido de acción jurídica. Intentamos denunciar el estatuto de temporeros, y no era porque no nos parece que la temporalidad no exista, sino que en nuestro enclave de agricultura intensiva hay 8 meses de trabajo y esta gente se quedaban todo el año, 8 meses al año, ¿no? Y por lo tanto, atacamos la idea de su temporalidad y defendimos la idea de que eran temporeros falsos, mantenidos en un estatuto jurídico precario por una ficción jurídica inventada por los empresarios y por el Estado para mantenerles en un estatuto que no les permita defender sus derechos como mano de obra estructural. Eso, cuando digo que fue organizado colectivamente, es decir, que en vez de luchar para cada uno de los obreros, demostramos de manera estructural, retrasando todas las carreras jurídicas de estos obreros, que eso para 365 trabajadores era una realidad probada, ¿no? Y después atacamos no uno por uno, sino todos a la vez. Y eso es lo que se ganó, y pienso que es una de las cosas que igual pueden ser inspiraciones, como el derecho de extranjería nos empuja a defender las personas de manera individual y cómo podemos pensar recursos colectivos que atacan estructuralmente uno de los aristas del programa. ¿Qué fue el error? Irse solo por la vía jurídica, no organizar a los trabajadores desde dentro, lo que implicó que esta victoria política y esta victoria jurídica más bien se convirtió en una resaca malísima de que pues, se fueron a buscar otro grupo de trabajadores, y que ahora hay muchos trabajadores desplazados desde España, nuevos extranjeros, nuevo vivero con el cual estamos, una cuestión contra la cual estamos luchando ahora. Y pues para dibujar un poquito, eso es lo que diría para introducir, más o menos. Buenas tardes a todos y muchas gracias por invitarnos a este evento, a Jornaleras de Vuelva en Lucha.
Bueno, como comentó la compañera, yo soy Nayet del colectivo Jornalera de Huelva en Lucha, un colectivo que comenzó hace 2 años por la propia trabajadora del campo que somos. Bueno, ahora ex trabajadora del campo por defender los derechos de nuestros compañeros. Bueno, pues yo llegué aquí en el 2005, empecé a trabajar en la aceituna, fue un mundo, una cosa muy bonita en ese momento porque no tenía ni idea de lo que es el campo, lo que se cobra, los precios, los derechos, que había un convenio, que había un sindicato. En ese momento pues me gustaba lo que es echar el día con los compañeros y ganarme un jornal y llegar a mi casa, ¿no? Luego me fui al Fruto Rojo, lo cual me llevé 14 años trabajando en una de las empresas de los Frutos Rojos. Ahí me encontré con mi compañera Ana. Y bueno, hemos coincidido muy pocas veces porque yo tenía un grupo de trabajadoras marroquí y ella trabajaba con las cuadrillas españolas. Entonces, yo hacía ahí como sindicalismo, que en ese momento no sabía que eso es lo que yo estaba haciendo con las compañeras marroquíes. Como comentó Samira, son mujeres que llegan aquí que no tienen idioma, que no tienen apoyo de ningún tipo, no tienen recursos ninguno. Son mujeres analfabéticas, a la hora de que se le pase, tengan algún problema, no saben a quién acudir, no saben con quién hablar. Una cosa, no sé si Samira lo sabe, que me gustaría comentarlo. En el ANAPEC de Marruecos les cobran también por el contrato. Y este año, porque yo tuve una entrevista con 3 compañeras hace una semana y me comentan que este año le han cobrado un poco más de lo que les cobran siempre por el hecho de que supuestamente aquí en Huelva este año van a cobrar un poco más. Cosa que, sí, cosa que no es real porque las pobres llevan aquí 15 días y no han trabajado 2 días. Y en estos 15 días pues, han estado cogiendo comida y eso de la misma tienda de la empresa, lo cual las obligan a comprar en la tienda de la empresa, que vale la cosa el triple de lo que vale en el supermercado, y lo cogen, fiados, ¿no? Y ahora a la hora de cobrar esos 2 días, no sé si van a pagar la tienda o le mandan a sus hijos, o no sé lo que van a hacer con esos 2 días de trabajo. Bueno, pues a lo que iba la asociación, pues se creó después de muchos años aguantando abusos psicológicos, económicos, por parte del empresario, por parte del encargado y por parte de algunos manejero, por no generalizar, porque según con quien te toque, ¿no? Si tienes suerte te toca un buen manejero, pues echas una buena campaña, si no, pues aguantas lo que hay, y si no, pues el año que viene no vas a trabajar, porque esa es la amenaza que tenemos todos los días, ¿no? Bueno, el trabajo del campo, por lo que no sabe lo que es trabajar en el campo, llegas a la finca por la mañana, pues te hacen pasar una lista, que es una especie de chips que va a la oficina luego. Esos chips pues nos acompañan durante toda la mañana, ahí donde apuntan las cajas, ahí donde esa caja luego van a la oficina, y al día siguiente pues te mandan una lista de productividad, en lo cual vienen los nombres de toda la gente que han cogido menos cajas. Esa lista pues está colgada en los carros de donde lavamos las manos, está colgada en los comedores, y todos los compañeros van viendo quién ha cogido más y quién ha cogido menos, que es una manera de humillar al trabajador, en mi punto de vista, que no es legal, pero eso lo hacen casi la mayoría de los empresarios de Huelva. Y bueno, pues año tras año han ido aumentando los abusos y las normas abusivas, hasta el punto de que no nos dejaban llevar una botellita de agua encima en pleno verano debajo de un plástico, por el hecho de que no se moje la fruta. O sea, un trabajador se puede morir de sed, pero que la fruta no se moje. Sí, entonces, claro, te dicen, tú puedes llevarte la botellita de agua, pero la tienes que dejar fuera en el chiringuito. O sea, si yo estoy en la punta del invernadero y tengo que salir hasta la otra punta, llegaré con la lengua en el suelo, ¿no? Porque es así. Entonces, son muchísimos abusos, hasta que llegó el día de que coincidí con mi compañera Ana, y como una manera de castigarla, la mandaron una cuadrilla de marroquí, lo cual no entendía ella absolutamente nada de lo que se habla. Y da la casualidad que yo estuve allí en esa cuadrilla y me empezaba a hablar, le empecé a contar los abusos que sufrían estas mujeres, y ella me contaba también algunas cosas que yo no sabía de la demás cuadrilla. Entonces me dijo, pues, entre las dos hemos dicho, pues vamos a informarnos, vamos a saber, porque somos mujeres del campo, no tenemos información, no sabemos cómo organizar una asociación, ni cómo el papeleo y todo el rollo ese. Entonces, con el apoyo de otras organizaciones y periodistas,
También coincidió la denuncia de las compañeras que denunciaron en el 2018, las 10 mujeres marroquíes. Da la casualidad que estuvimos yo y Ana en una entrevista con una periodista y llegaron esas mujeres huyendo de la finca porque decían que el empresario la quería mandar a su país sin haberle pagado lo que habían trabajado en la campaña. Y lograron escapar esas 10 mujeres saltando las vallas, porque sabemos que en las empresas de Huelva están las canceladas todas cerradas y ahí no puede salir nadie, ni puede entrar nadie. Entonces esas mujeres saltaron las vallas y salieron corriendo hasta llegar a los campos de un merendero de Almonte, que estuvimos nosotras allí y necesitaban una traductora, y estaba yo, por suerte, que le pude traducir y bueno, pues ahí ya decidimos sí o sí organizarnos y preguntar y cómo funciona una asociación, qué es lo que hay que hacer para seguir luchando por nuestros derechos y los derechos de nuestras compañeras, y vamos a seguir haciéndolo. Bueno, muchas gracias a todas también por la capacidad de concreción y ajustaros también a los tiempos. Vamos a seguir desarrollando todo. De hecho, mi siguiente pregunta tenía que ver con algo que ya habéis de alguna forma introducido tanto tú como Samira, que tiene que ver con esta feminización del trabajo agrícola, ¿no? Quería ver si entre todas podemos hacer un análisis desde vuestras distintas perspectivas, ¿no? De bueno, qué subyace a este interés, ¿no? de contratar a mujeres, qué vulnerabilidades específicas tienen las mujeres y también qué capacidades, bueno, no sé si capacidades específicas, ¿no? Pero qué espacios de apoyo mutuo, de lucha en común se dan también a partir de ahí. Si quieres. Si podemos analizar la feminización del trabajo agrícola, ¿sí? Como qué causas hay, por qué se contratan a mujeres y también qué posibilidades de apoyo mutuo, de respuesta surgen de estos espacios. Bueno, pues el trabajo agrícola es un sector femenino, porque 90% creo de las trabajadoras son mujeres y las condiciones de trabajo son muy, muy duras, como han mencionado mis compañeras, aunque en diferentes países, pero la violación de derechos humanos es común. Entonces, me has preguntado la solución, ¿cómo vamos? Es que, ¿cómo vamos a afrontar esos problemas? Bueno, pues de nuestro punto de vista, como una asociación feminista que está en Marruecos, pues la solución o cómo confrontar a esta situación se debe de iniciar. En principio es una responsabilidad mutua de los dos estados, marroquí y español. Pero la solución se debe de iniciar o comenzar desde Marruecos. En el proceso de selección, pues antes se hacía el proceso y no se sabía nada, no se publicaba. Entonces, después del 2018, ahora se publican los anuncios, ¿sabes? Se sabe, se circula esa información. Pero aún existe mucha vulnerabilidad, aún el proceso no está muy bien claro. Entonces, nosotras como asociación insistimos que se debe implicar a la sociedad civil, que sea sindicatos, que sea asociaciones feministas, en el proceso de selección, en diversas etapas del proceso, de la publicación, de la selección, de la reclutación, el seguimiento y evaluación del proceso. También exigimos que ese procedimiento debe de ser transparente y creíble,
y evitar o erradicar muchas prácticas de corrupción y favoritismo. Nosotras también creemos que es necesario, es obligatorio terminar con esos estándares laborales que discriminan, que son discriminatorias en la elección de estas mujeres. También es necesario organizar y hacer sesiones de sensibilización e información a estas mujeres en su país de origen antes de que vengan aquí, en todo lo que tiene relación con el trabajo, con su trabajo aquí en España. Es el contenido del contrato de trabajo, horas de trabajo, salario, en caso de conflicto o algo a donde van a acudir. Entonces, una serie de información sobre su trabajo, futuro trabajo. También es necesario que tengan un poco de información sobre los derechos de extranjería aquí en España, porque hay muchas creencias, falsas creencias ahí, que muchas mujeres vienen embarazadas, creen que si dan a luz aquí pueden regularizarse. También hay mujeres que están enfermas, bueno, pues porque allí también hay no hay el acceso a la sanidad, hay muchos problemas ahí. Entonces muchas mujeres creen que si están enfermas pueden beneficiarse de la sanidad aquí. Entonces, una serie de información y sensibilización sobre sus derechos laborales y también los derechos de extranjería aquí en España, pero que se haga en su país de origen. Es necesario también, y lo intentamos hacer nosotras lo hemos intentado hacer nuestra asociación también en el marco del proyecto que tenemos con Intermón Oxfam. Intentamos hacer o vincular el trabajo de las mujeres aquí para que hagan pequeños proyectos, sus propios proyectos, o que hagan cooperativas para que puedan garantizar o invertir ese dinero que traen de aquí. Incluso que ahora en Marruecos hay oportunidades de financiar pequeños proyectos con garantías estatales a personas vulnerables. Tengo que It's coming shortly. About the feminization of the labor in the field, we observed that women are less unionized than men. And one main reason is that they come from Eastern countries where they mistrust institutions, trade unions. They don't have experience in this sense. And also it means that the gender-based violence is a structural characteristic of the agricultural labor in the south of Italy. So they are exploited both in the workplace as workers and outside as women from Eastern countries. And then we have also to consider that the ones that have children with them, No, she has, yes. And then they have the unpaid care work, and yes, the ones who are here with their children, they run also the unpaid care work as mothers, as carers, and the services in the south of Italy,
welfare services, public services are not acceptable, are neutral, and are poor. So they are not supported by communities and institutions in have this role as women, mothers, and workers. Para explicar la feminización del trabajo en los campos, lo primero que tengo que contar es que una característica en el arco iónico es que las mujeres están menos sindicalizadas que los hombres. Por ejemplo, por el hecho de venir de países del este de Europa, en el que no confían en las instituciones y, por tanto, no tienen experiencia en este sentido. El punto número 2 sería que sufren una violencia basada en el género. En el sur de Italia, por tanto, se explota no solo por ser trabajadoras, sino por ser mujeres venidas del este. El tercer punto es que ellas vienen con niños y, por tanto, ellas tienen que asumir no solo su rol como trabajadoras del campo, sino también como cuidadoras que no reciben ningún tipo de beneficio económico por ello. 4, los salarios no les permiten acceder a los servicios públicos que no tienen en cuenta el género y, en definitiva, no tienen ningún apoyo por parte de la comunidad ni de las instituciones. Su situación es precaria. As public services are there but are not acceptable, private sector is covering welfare services, but you don't have money, and it's not acceptable that you have to pay for your rights. And about how they are organizing, how they resist what to do, we work with 120 women in safe spaces. I mean, what they said inside the women's circles stay inside the circles with the community psychologists, and we work on the power relations analysis inside these places, as the problem is cultural. The problem is the patriarchy that oppressed these women. And we work supporting them in alliance in and outside the workplace. In Italy, we have leaders of workers, and they are from Ukraine, Romania, Bulgaria, and they support other women in taking voice. And in Romania and Bulgaria, we work with local labor mediators. It means that the lack of information in rural areas is fulfilled by other women, and local labor mediators inform them of their rights as not only European but global citizens, and they also support them in the migration process, as mostly women decide to leave their country when they are in need, and they leave taking the decision in only 1 week, which is not enough to be aware of your rights and how to report if you find a violation in the place. And then, last point, we support them in building alternatives, leading the definition of gender-responsive public services, and bring about change under 6 priorities they defined into a manifesto of women workers in agriculture. Como ellas no están registradas en Italia, no están cubiertas por nuestro sistema de seguridad social pública y, al mismo tiempo, sus salarios no les permiten acceder a la sanidad privada. Hay 120 lugares en los que nos encargamos de ellas, porque al final se trata de un problema circular.
Ellas firman en origen, vienen a trabajar a Italia y luego siempre tienen que recurrir al origen, con lo cual es un problema circular, es un problema cultural y también de patriarcado. Y nosotras intentamos desde ActionAid crear una alianza dentro y fuera de su lugar de trabajo. Estas mujeres de Ucrania, de Bulgaria, de Rumanía encuentran apoyo en ActionAid porque les ayudamos a que entre ellas se organicen y puedan alzar la voz. Hay también mediadores de medios de comunicación local, principalmente rumanos y búlgaros, y otras mujeres que les informan de sus derechos, no solo como ciudadanas europeas, sino como ciudadanas del mundo. In Romania and Bulgaria. And yes, in their countries before leaving, and also when they come back as they failed, let's say, the migration. Are women in their communities which support them before leaving and when they come back. Entonces, se trata de un apoyo a todo el proceso migratorio, de la A a la Z, desde el origen hasta la llegada y la vuelta. Antes de dejar sus países, ellas necesitan tener una información sobre cómo va a ser ese trabajo que van a desarrollar en el extranjero. Pero como firman con 2 semanas de antelación y tienen que venirse al final en 1 semana de tiempo, no hay lugar para informarse de sus derechos y, por supuesto, de saber a quién tienen que dirigirse si sus derechos son violados. El apoyo que les proporcionamos son alternativas, soluciones, información, una respuesta de género a sus necesidades ante los servicios públicos y hemos redactado un manifiesto para estas mujeres trabajadoras. If you want to read it directly in Spanish. Sí. El manifiesto de estas mujeres trabajadoras tiene 6 puntos. El primero es el derecho a la sanidad y a una vida adecuada. El segundo sería un derecho al acceso a los servicios públicos justo y equitativo. El tercer derecho sería el derecho a vivir sin violencia. El cuarto, el derecho a tener un trabajo seguro, protector y digno. El quinto derecho de este manifiesto sería el derecho a un sistema de pensiones justo. Y el sexto y último, el derecho a ser reconocidas y visibilizadas en nuestras comunidades. Pienso que ya no nos acordamos de la pregunta que fue en esta parte de la mesa, pero yo en cuanto a lo que sería la feminización del trabajo, en donde estamos nosotros y nosotras, tendría dos respuestas que espero tan feministas la una como la otra. En cuanto a la primera, sería ¿y qué hago yo con todos mis obreros marroquíes que son al 99% hombres? Y en esto yo pienso que lo que me aprendió el feminismo y el feminismo materialista es poner en el centro la cuestión que está invisibilizada por el patriarcado y el capitalismo, es decir, la reproducción de la vida, el trabajo de reproducción de la vida. Y es todo esto que estos programas de migración temporal que tenemos tanto en la contratación en origen como en nuestro caso en los contratos OMI, está puesto fuera de la pantalla y externalizado. Son todos los que se consideran costes sociales que no están considerados, ¿no? Para mí el feminismo como colectivo es la primera herramienta que permite entender tanto para hombres como mujeres cómo estos sistemas son sistemas de negación del derecho de una persona a vivir una vida entera. Y eso es para primera cosa, para que esto sea, para entender que género y mujeres no son las mismas cosas y que lo que nos importa aquí es obreros y obreras agrícolas.
y que se gane para todo el mundo ahora bien, siendo una mujer en un sistema patriarcal y capitalista. ¿Qué es lo que pasa? Pasa que pues, las relaciones sociales de sexo hacen que dentro de esta esfera reproductiva de la que estoy hablando, pues las mujeres están encargadas o están obligadas a encargarse de un número increíble de tareas domésticas invisibilizadas y también ideológicamente están moralmente obligadas a actuar según ciertas ideologías o tener ciertos comportamientos. Es lo que hace que aquí en Huelva, por ejemplo, pues la buena migrante es la buena madre que vuelve a su país y la otra es una puta. Y eso lo digo para intentar darle un poquito de envidia a Najet a hablar del tema. En cuanto a lo que nos pasa a nosotros en el caso del desplazamiento, ¿podemos hablar de una feminización del trabajo? No, todo el tiempo. En el desplazamiento hay una mayoría de hombres, pero sí hay algunas mujeres en algunos cultivos específicos y también la fresa, como siempre, y también en los almacenes. ¿Y por qué están en los almacenes? Por la flexibilidad que permite el uso de esta asignación. ¿Y qué es lo que supone para las mujeres, en particular en el desplazamiento, abandonar a los hijos, dejarlos en España o buscar las maneras de que alguien los cuide, venir con otras personas de la familia, todas las cosas que vienen con el hecho de ser una mujer en esta vida, al articularse con la temporalidad, eso pues complica la vida y eso se plantea también en el caso de los abusos sexuales en un mundo en que las mujeres están privadas del recurso material y de la posibilidad de autonomía económica. El sexo se vuelve un recurso económico y no hay manera de hacer de otra forma. Y como lo dice muy bien una amiga y una de las mujeres que lucha con nosotras, Yasmín Telal, que fue una de las primeras marroquí que luchó contra el desplazamiento, ella dice, pues las mujeres luchan para guardar su trabajo vendiendo su cuerpo y los hombres en el desplazamiento luchan pagando por quedarse en el trabajo. Claro que no es la misma lucha, claro que no es el mismo pago, solo acordarnos todo el tiempo que feminismo es una manera de leer la sociedad y que no es equivalente a solo una parte de ella. Bueno, me ha dejado la parte más difícil. Yo no sé ni por dónde empezar, la verdad. Bueno, a mí me han dejado lo difícil. Me gustaría haber hablado más de las mujeres marroquíes, que con los quienes he estado trabajando todo este tiempo, pero Samira se ha encargado de decir todos los datos. Bueno, pues yo desde la asociación, la verdad que no vienen muchos casos de abusos y nos llaman muchísimo más mujeres que hombres. Sabemos que en los campos de Huelva hay más mujeres que hombres, ¿no?, trabajando, los almacenes también. Entonces, las mujeres marroquíes, y me gustaría empezar por el comentario que dijo Manuel Piedra ayer, en el evento de ayer, que ellos no son responsables de que las mujeres eligen terminar viviendo en chabola. Yo le digo que estas mujeres no eligen vivir en chabola, nadie quiere vivir en chabola en esas condiciones, ¿no? Sin luz, sin agua, sin agua potable, sin absolutamente nada. Son mujeres que han llegado aquí con contrato de origen, son mujeres que le han prometido muchísimas cosas que no han cumplido a la hora de llegar aquí. Son mujeres que han firmado un contrato en Marruecos y cuando han llegado aquí han firmado otro, lo cual no entienden absolutamente nada. Y cuando empiezan a trabajar, pues se ven con que están pagando un seguro, que no saben de qué es ese seguro. Un seguro por 2 meses y medio se le cobra 280 euros, 180 euros. Yo misma vi cartillas de compañeras, lo cual le ponen nombres raros de seguro, no sé, inventados por la empresa o por la Caixa. La verdad, porque yo llevo aquí toda la vida en España y yo pago seguro y no pago esa barbaridad, ¿no? También digo que un seguro, en lo cual esas mujeres sabemos que en principio ellas pagan un seguro de social todos los días, ¿no? Igual que cualquier español, igual que cualquier residente.
una seguridad social que no les sirve de nada, tanto como el seguro que le están cobrando, porque a la hora de enfermarse no la llevan al médico, a la hora de tener un accidente laboral no les gestionan su baja laboral. Son mujeres que las despiden en periodo de prueba, en los primeros 15 días, que hasta hace poco hemos enterado que no existe el periodo de prueba, pero yo lo leí en el contrato de trabajo de algunas, que es mentira, lo que la patronal lo quiere pintar todo muy bonito y con nosotras no, porque somos las mismas trabajadoras del campo y lo hemos vivido en nuestra carne todo esto, ¿no? Entonces, a nosotras la asociación nos llama muchísimas mujeres con que la han despedido en los primeros 15 días de trabajo y terminan en chabola, ¿no? ¿Por qué? Porque son mujeres que han venido endeudadas desde su país para poder llegar aquí a trabajar, para poder mandarle un dinerito a sus hijos que le están esperando aquí, porque como dijo Samira, son mujeres viudas, separadas, con hijos a cargo, para que así garantizar que vuelvan a Marruecos. Bueno, la mayoría de ellas o algunas de ellas terminan en chabola, porque si las despiden los primeros 15 días de trabajo, todavía no han ganado lo que ellas se han endeudado en Marruecos, ¿no? Entonces se ven obligadas a ir a chabola y algunas de ellas hasta terminan vendiendo su propio cuerpo, ¿no? Ay, perdón, me relajo y me voy para abajo. Entonces, también mujeres que han llegado embarazadas, como dijo Samira, y han tenido su bebé pequeño aquí, que se han visto también en una situación muy vulnerable, sin ningún recurso, sin apoyo de ningún tipo. Cuando acude a los asuntos sociales tampoco le dan ayuda, porque le piden documentos sabiendo que no tienen documentos y no tienen por dónde sacarlo, ¿no? Nos llaman mujeres y entonces desde la asociación pues intentamos ayudar con lo que podamos. Sabemos que la asociación empezó hace 2 años, tampoco tenemos muchos recursos. Nuestra asociación, bueno, yo y mi compañera Ana tenemos el sueldo que tenemos gracias a un crowdfunding que hemos hecho, que nos ha apoyado muchísima gente, que nos da para 1 año de trabajo, porque si no, no podíamos hacer esta lucha, porque yo también soy madre separada con 2 niñas y tengo también muchísimos gastos. Me gustaría haber hecho la lucha, ¿no?, sin cobrar, pero no puede ser. Entonces, también nos viene el caso de mujeres enfermas con cáncer, que el empresario las abandonó, no las llevó al médico, no les gestionó su baja por enfermedad. Como el caso de una compañera que falleció y no le dio tiempo tampoco a despedirse de sus hijos, falleció aquí en España. Hemos estado con ella en todo momento, acompañándola al médico, gestionándole su papeleo, todo, pero falleció. Son muchísimos casos, si me pongo a contar no termino hoy. El caso de una compañera también que falleció el mismo día que llegó a la empresa. Esa compañera llevaba desde 2007 pagando un seguro, aparte de la seguridad social que está pagando todos los días mientras trabajaba aquí. Falleció el mismo día y tuvieron que recogerle dinero a la misma compañera para poder repartirla a su país, ¿no? Me pregunto yo de qué le sirve ese seguro y de qué le sirve esa seguridad social, y que ni tarjeta sanitaria tienen cuando llegan aquí a España, ¿no? Muchísimas de ellas acuden a los centros de salud buscando ayuda de otros paisanos para que le traduzcan. Muchísimas veces me han llamado a mí y me han pasado al médico para traducirle a las compañeras. Es que si me pongo a contar y como te he dicho no termino hoy los casos de las mujeres que terminan en esas situaciones, porque también la extranjería, la ley de extranjería como la que tenemos aquí en Huelva está hecha para eso, para humillar a los migrantes y específicamente a las mujeres vulnerables, porque los empresarios, ¿por qué no van y cogen? O sea, ¿por qué el trabajo en el campo específicamente es para las mujeres que son de zonas rurales, zonas más pobres, mujeres pobres tanto económicamente como académicamente, ¿no? Mujeres que no saben leer ni escribir? ¿Por qué no pueden venir mujeres de ciudad? Yo soy de Casablanca, de ciudad, yo no he visto el campo en mi vida, yo he terminado en empresa de arándano cogiendo aceitunas. O sea, humillaciones desde que salen de su casa hasta que lleguen aquí a España. Pasan por un proceso en el ANAPEC, que lo cual le miran las manos, se la tienen arrugada, le miran el físico, o sea, tienen que ser mujeres destrozadas psicológicamente, físicamente, para poder explotarla aquí aún más en los campos de Huelva fácilmente, porque conmigo, porque teniendo mi nacionalidad española, mi idioma, a mí no me van a poder explotar como lo están haciendo con las demás compañeras, ¿no? Y como esto, pues muchísimo. Así que...
nos hemos quedado sin mucho tiempo, queríamos dejar unos minutos finales para intervenir al público, entonces yo os quería hacer una última pregunta cierre, digamos. Habéis ya expuesto varias cosas de las que, bueno, que relativas a la organización y demás, entonces os pediría que en 3 minutos o así, si pudieses pues cerrar un poco toda la parte de organización que ya habéis hablado, ¿no? Cómo organizarse. A partir de ahí, qué alianzas se pueden hacer y qué objetivos concretos, comunes, horizontes comunes se pueden perseguir. Bueno, yo voy a decir que ahora que estamos aquí, creo que 4 países, no sé cuántos somos, 3. La mascarilla. Vale. Podemos trabajar en partenariat, ¿cómo se dice? Partenariat, sí, porque estoy viendo que las dificultades son comunes. Entonces, en todos los países, explotación, hay violación de derechos humanos. Entonces, creo que tenemos que trabajar en una unión que sea de países o también, por ejemplo, nosotras en Marruecos, porque yo, bueno, hablo de las jornaleras en el ámbito agrícola en España aquí. Entonces tenemos que trabajar o implicarnos como sociedad civil, sindicatos, como lo he dicho antes, y implicarnos en todo el proceso de su inicio hasta que se retornan esas mujeres para garantizar sus derechos, para que tengan o trabajen o que tengan que inmigrar en buenas condiciones y que trabajen un trabajo que sea digno, bueno, pues aquí así lo veo. Entonces es hacer esos lazos de conexión entre la sociedad civil en países de origen y también en los países receptores, y trabajar siempre que sea nuestro trabajo enmarcado en perspectiva de los derechos humanos, perspectiva de género. Pues así lo veo. As we shared before, as the exploitation is circular, then we need the alliance amongst women leaders of different countries. As in these days we are discussing how to react, how to organize, and companies are in the fruit logistic in Berlin, and they well know how to organize themselves. And so as agriculture and its profit, its business are globalized, but rights remain local or worse, individual, as Ana Pinto said yesterday. What happened in the field is only on the shoulder of women, according to someone, but it's not like this. And so I think that now it's the time to make this alliance between women, but not only, I mean, workers, women in institutions, in the companies. In Italy, we are working with the companies led by women, and it's completely different to talk with them. And I think that by this way, we can fill the gap between women needs and public response, as institutions are the duty bearers, and as first recognize the oppression, and then organize women. Como dije antes, la explotación de las mujeres es circular y es necesario que haya una alianza entre mujeres
de diferentes países. Ahora mismo, mientras estamos aquí hablando de este tema, están las empresas frutícolas en Berlín, que están muy bien organizadas, hablando del mismo tema desde su punto de vista. Entonces, al final es que los beneficios son globales, pero los derechos son locales, incluso individuales, como dijo Ana Pinto ayer. Al final, todo recae sobre las espaldas de las mujeres y esta alianza entre ellas tiene que conseguirse. Tenemos a trabajadoras, a instituciones y a compañías lideradas, gestionadas por ellas, y es bueno estar en relación. Luego tenemos que superar esa brecha que existe entre las necesidades de las mujeres y la respuesta pública que reciben. Y, por supuesto, hay que reconocer la opresión y organizarse. Desde el Codestras, que estamos haciendo ahora localmente, vamos a decir, intentamos desarrollar una línea de acción con asociaciones que se crearon desde el colectivo de ecuatorianos y ecuatorianas que están cada vez más presentes en la zona y que crearon por su capacidad de autoorganización ya una asociación que se llama Latinos Sin Fronteras. Intentamos, pues eso, aprendiendo de los errores antiguos, trabajar desde la base y para ella, y aún si es complicado porque a pesar de todo somos exteriores y apoyos, pues vamos a esforzarnos por este camino. A nivel internacional, de toda manera, como ya lo conté ayer, el Codestras viene de una idea internacionalista desde el principio y le hizo falta el Ejido para darse cuenta de que teníamos lo mismo al lado de Marsella, así que seguimos con este intento de tener relaciones concretas con colectivos que hacen lo mismo que nosotros y nosotras en distintos enclaves productivos. ¿Qué es lo que se puede aprender de nuestras experiencias cada uno? ¿No? Voy a retomar la idea que tenía antes, ¿no? Que tenemos en Francia un sistema de explotación de la mano de obra migrante de más de 1,5 siglos. ¿Qué podemos aprender de esto? Estos sistemas funcionan sobre una ilusión de lo provisorio, una idea de que esto no va a durar, una idea de que es siempre gente nueva que viene, ¿no? Que es lo que a mí me parece más importante ahora, darse cuenta de que hasta las mujeres marroquíes y las polacas y rumanas más todavía vienen desde 25 años, que sus niños ya están aquí, que se van a quedar y que no hay manera de escaparse de esta realidad y que esta creencia de la migración circular es un mito que no tiene nada que ver con lo que pasa en realidad. Y voy a retomar la idea de que hablaba Najet, ¿no? Muchas veces cuando hacía trabajo de campo en Huelva decían que había mujeres marroquíes que parece que tenían muy poco conocimiento de su cuerpo porque venían embarazadas y cuando pues se veía que eran embarazadas les decía, ellas hacían como si no sabían que eran embarazadas. ¿Por qué dicen esto? Por esta cosa que decía antes, ¿no? Lo reproductivo está metido fuera del sistema a propósito y por lo tanto ellas no pueden decir ni reivindicar. Pero un niño no entra, no cabe entre 2 temporadas y por lo tanto se organizan y cuando se les pregunta hacen las tontas. Eso refuerza la idea racista de que las mujeres no conocen sus cuerpos. Y eso, retomo, esta imbricación entre racismo y sexismo es la más importante línea de investigación y de lucha que tenemos que tener y nunca hay que dejar ni lo uno ni lo otro, porque si no, pues nos perdimos. Ay, bueno, a ver, nosotras desde la asociación hemos empezado tejiendo redes con otras organizaciones que nos han apoyado muchísimo. Entre ellos la organización Mundo Movimiento de Madrid, lo cual organizó el crowdfunding, que nos permitió, como he dicho antes, yo y mi compañera Ana, hacer esta lucha durante un año. También
la brigada de Madrid que vino en mayo a acompañarnos y a ver la realidad de aquí de Huelva. También tenemos el apoyo de otras organizaciones hasta fuera de España, cosa que no esperábamos en principio de empezar con la asociación, ¿no? Y estamos muy contentas y muy orgullosas, ¿no? de hacer esta lucha junto con las demás organizaciones, entre ellos también Mujeres 24 Horas, que son maravillosas. De hecho, le agradecemos también el evento que han organizado estos días y que nos dieron la oportunidad de presentar la asociación y que la gente que no conoce la realidad del campo sepa más o menos cómo va el tema. Bueno, pues me gustaría comentar por último, para no alargar, que me parece una vergüenza, de verdad, que en un país europeo como España, que haya gente bebiendo en chabola en el siglo XXI que estamos, que haya gente humillada, maltratada psicológicamente, como lo están haciendo con los migrantes, lo cual los necesitan para los campos de Huelva, y al mismo tiempo los humillan y los maltratan y abusan de ellos, ¿no? Me parece una vergüenza, y yo la verdad que la primera vez que fue con mi compañera Ana, que me demostró los chabolas, yo me quedé, me entraron ganas de llorar, porque nunca me imaginé que aquí en España haya sitios así, ¿no? Yo creo que en Marruecos, como en Marruecos ya no existe chabolas, nunca la he visto. Viéndolo aquí en España, para mí fue un shock, ¿no? Es un país europeo, es España, ¿no? Y bueno, pues yo creo que termino con esta reflexión, porque como he dicho, nosotras la asociación llevamos 2 años, poco tiempo, con lo que hemos logrado muchísimas cosas, como ayudar a muchísimos compañeros o compañeras trabajadoras del campo, hacer que readmitan a trabajadoras y trabajadores a sus puestos de trabajo. Hace una semana hemos logrado que uno de los trabajadores que habían expulsado lo pongan fijo de continuo a partir del 1 de abril. Hemos ganado muchas demandas por cantidad, por despido. Hemos puesto muchas denuncias públicas, que muchas veces nos ha servido más lo público que por el tribunal. Y bueno, pues estos son algunos logros de jornaleras de Huelva Lucha, lo cual estamos muy orgullosas y vamos a seguir haciéndolo. Bueno, pues muchísimas gracias a todas. Abrimos turno de preguntas. ¿Sí? 10 minutos. Que hablaste de que las empresarias, te entendí. Well, I understood that you said that the companies in Italy, you were trying to contact the ones that were run by women. Were you saying that? Lo que le he preguntado es que le he entendido que intentaban conectar con empresas que estuvieran lideradas por mujeres. Vas a tener que acercar, me parece. ¿Podemos usar el tuyo? Prometo que voy a ser muy breve. Muchas gracias, hermanas, soy muy valiente, felicidades, no estáis solas, estamos aquí, hemos tejido redes y esto va a dar mucho de qué hablar, porque hay muchas cosas que podemos hacer juntas y juntas somos imparables. Mi pregunta va dirigida a la chica de Italia, porque me ha llamado muchísimo la atención cómo, no sé si lo he entendido bien. ¿De nuevo? Mi pregunta... Me ha llamado la atención cómo has comentado que las empresas de trabajo temporal, que son las que hacen distintos tipos de contrataciones, han sido ilegalizadas porque se ha convertido en mafias y organizaciones criminales.
el origen de las mujeres que vienen fundamentalmente de Europa del Este, tenemos indicadores e indicios que son mujeres que son carne de cañón para acabar siendo fruto de la explotación y de víctimas de trata de seres humanos y otras formas de explotación, pero concretamente con fines de explotación sexual y laboral, porque muchas veces lo uno va de la mano de lo otro. ¿Habéis hecho algún tipo de estudio? ¿Hay actuaciones encaminadas a relacionar la organización criminal, la responsabilidad de las empresas y las mujeres en contextos de prostitución que aboca la situación de ser menos que humano, de no existir, de los nadie, ¿no? Como hablaba antes el poema de nuestro compañero Juan Cobo, era, ¿no? ¿Tomamos alguna pregunta más? Con brevedad, por favor, que nos va a ayudar. Bonjour, je suis Ramil Khadija, secrétaire générale de l'organisation nationale du secteur agricole qui est affiliée à la Fédération nationale du secteur agricole, qui est le syndicat le plus représentatif dans le secteur, au Maroc, bien sûr. Merci. Normalement, nous sommes ici pour une semaine, car nous travaillons depuis plusieurs années sur les problèmes des femmes qui viennent ici du Maroc pour travailler, car ces femmes-là, ces ouvrières agricoles, ils cherchent le paradis, ils ont appris qu'en Espagne, il y a de l'argent, il y a de la vie digne, il y a beaucoup de choses de ce genre, mais quand ils sont là, ils sont vraiment choqués et bouleversés, de même que nous, lorsque nous sommes venus ici pour voir de près la situation aussi bien de travail que de leur vie, on a été vraiment, vraiment choqués, aussi bien par les conditions de travail, par la violation de leurs droits de travail et aussi par les conditions de vie dans les Tchabola. Vraiment, on a été vraiment choqués. Et ceci n'est pas une violation simplement des contrats qui sont faits par l'ANAPEC et l'Espagne. Ce n'est pas simplement le bafouement des droits de travail ou des conventions de travail de l'Espagne, mais c'est aussi la violation de tous les droits humains qui sont reconnus par la Déclaration internationale des droits humains, qui sont reconnus par les pactes internationaux et aussi par toutes les conventions internationales de l'OIT qui sont relatives aux droits fondamentaux de travail, à savoir droit de l'organisation, car normalement ces femmes-là n'ont pas l'accès aux syndicats, ne peuvent pas parler aux syndicalistes de peur d'être licenciés ou retournés au Maroc. Aujourd'hui, nous avons été encore plus choqués par une femme qui est enceinte, qui a été licenciée car la patronne a appris qu'elle est enceinte de 7 mois, donc elle l'a refoulée. Et ça, c'est vraiment inhumain. Donc une vie indigne, des conditions de travail indignes qui nécessitent beaucoup de choses à faire, aussi bien dans les pays d'origine, par exemple, pour nous, normalement, nous sommes ici en coordonnant avec le syndicat SOC-SAT qui représente les travailleurs de Huelva, de l'Andalousie. Et nous avons fait beaucoup de réflexions, nous avons un plan de travail entre syndicats et bien sûr, nous aurons d'autres plans de travailler avec les associations au niveau de Maroc, les associations de la société civile, aussi bien associations des droits humains et des droits des femmes. Mais ce qu'on attend aussi, c'est le travail des associations de l'Espagne vis-à-vis de ces femmes. Il faut qu'ils fassent beaucoup de choses pour faire pression sur le gouvernement, pour faire respecter les droits humains et les droits de travail, parce que normalement, on a senti qu'il y a
pas simplement le bafouement de ses droits, mais aussi il y a du racisme, car on ne respecte pas, c'est-à-dire on ne traite pas ces femmes comme des femmes d'autres origines, et ça c'est vraiment du racisme qu'il faut combattre aussi, et merci. Bueno, pues desgraciadamente al principio lo hemos perdido porque no sabíamos que teníamos que hacer la traducción, lo siento muchísimo. Bueno, pues hace muchísimos años que ocurren estos problemas en Marruecos. Las mujeres trabajadoras vienen aquí pensando que es un paraíso y por fin encuentran el paraíso, que tendrán dinero, que tendrán una vida decente, pero llegan y es un shock absoluto. Están muy sorprendidas de ver la situación en la que se encuentran, la situación en la que tienen que vivir, las condiciones de trabajo, las vulneraciones y violaciones de los derechos, las condiciones en las que viven en las chabolas, la vulneración de todo tipo de contratos, tanto desde el punto de vista marroquí con la ANAPEC como desde el punto de vista español. Hay muchísimas convenciones de derechos laborales, todo tipo de pactos internacionales. Defienden siempre los derechos fundamentales, los derechos al trabajo, pero estas personas que vienen, trabajadoras del campo, no pueden ir a los sindicatos, porque si lo hacen muchas veces van a ser castigadas, van a echarles del trabajo y tendrán que volver de manera obligatoria a Marruecos. Por ejemplo, el caso de una mujer que justamente ha pasado hace estos días, una mujer que está embarazada de 7 meses, cuando lo ha dicho en el puesto de trabajo, directamente la han echado. Es un trato inhumano, es unas condiciones de trabajo indignas. Vienen con su país de origen, con otra idea. Nosotros trabajamos con el sindicato de trabajadores del campo, con el SAT, y las mujeres muchas veces sufren. Este sindicato es justamente uno de los que representan a los trabajadores del campo de Huelva, y habría que querría justamente hacer una reflexión sobre qué hacen los sindicatos, qué hace la sociedad civil. Deben unirse todas las asociaciones para defender los derechos humanos y defender también los derechos de las mujeres. Esperamos que se haga algo también en España, no solamente en Marruecos. Hay que hacer presión a los gobiernos por ambas partes. Hay que hacer que los derechos de las mujeres se respeten. Y además, en el caso de las personas extranjeras, hay muchísimo racismo. Y no se les trata iguales a los trabajadores según el país de origen del que provengan. Vale, disculpad, nos hemos quedado sin más tiempo para las preguntas. Lo único, me gustaría dar la oportunidad a Gracia de responder a las preguntas que le han hecho a ella directamente. Y vamos a estar fuera tomando un café, podemos seguir la conversación. Disculpad, que se ha quedado corto. ¿Otra cosa? A ver. Bueno, después que lo traduzcan ella, ¿no? Vamos a ver. Primero quería decir que me gustaría mucho a lo que ha dicho Nayet, de que sus compañeras, todas las que vienen de Marruecos, que son abusadas, muchas de ellas, lo mismo que las mujeres de Bulgaria, lo mismo que las mujeres de Rumanía. Quiero decir, me gustaría apuntar un poquito también, que son muchas veces porque vivimos en un patriarcado muy grande y son abusadas por sus mismos compatriotas. Eso no lo habéis dicho ninguna, pero eso sabemos que es la realidad. Y una manera de tejer redes
porque lo que pasa en las migrantes lo pasamos en las rurales también. Yo trabajo en el campo de toda la vida y pasa lo mismo que pasa en ellas. Una cosa muy bonita sería el poder romper el estigma que hay aquí en Huelva de decir, las mujeres migrantes vienen a quitarnos el trabajo. Eso es, a ver cómo se podría lograr de quitar ese estigma que hay aquí en Huelva. Porque eso no es verdad. Vienen a hacer lo que nosotras no queremos hacer o no nos dejan hacer, que es abusar tanto de nosotros como abusan de ellas. Porque aunque hagamos el mismo trabajo, yo termino mi trabajo, me voy a mi casa, me doy un baño caliente y me acuesto en una cama. Ellas terminan la misma jornada que yo, se van a una chabola, no tienen agua y duermen en el suelo. Entonces, me gustaría a ver cómo se puede plantear de que se quite el estigma de que vienen a quitarnos el trabajo. Muchas gracias. What's her name? El su nombre? Anna. Anna, thanks. You give me the chance to say that one point as ActionAid Italy is to work both with Italian exploited women in agriculture, harassed in agriculture, and Bulgarian and Romanian. Our groups are mixed. Italians, women, act in solidarity with Romanian and back. Thanks for this opportunity to say. About the agencies, you asked me before. Yes, this is the company. About the agency of temporary work, it was reported and it was judged by a court in Apulia region. You have legal and you have also gangmaster, which invested in buying these agencies. The bus is the same, the network is the same, the legal one, but then you buy the license and you get a legal temporary agency for work. As an employer, if you need 100 women in 1 week, you need to ask to the agency. And for companies, yes, we work with companies run by women, and we are acting with them, and our leaders talk with them and take decisions together how to improve relations inside the workplace, because it's cultural, it's a social, it's an economic problem. But first of all, it starts in the workplace, the oppression, and then it spreads inside the whole communities. So we have to work with them. That's it. Sí. Ana, muchas gracias por tirar de ese hilo. En Italia sucede lo mismo y es verdad que las mujeres búlgaras junto con las rumanas y las italianas se han aliado y trabajan en solidaridad, y así es como tienen que seguir haciéndolo. En cuanto a la pregunta que me hacían sobre las agencias, en efecto las ETTs fueron juzgadas por un tribunal de Puglia y al final ganaron y fueron legalizadas. Es una red que al final compra sus propias licencias y consiguen legalizarse. Si necesitas conseguir a 100 mujeres trabajadoras en una semana, solo puedes recurrir a esa agencia ETT, con lo cual ganan. Y por último, a la persona que me preguntó por las empresas, efectivamente hablaba de empresas dirigidas por mujeres. Ellas toman decisiones conjuntamente y son relaciones que se desarrollan dentro y fuera del lugar de trabajo, porque al final la opresión empieza en el lugar de trabajo. Bueno, muchas gracias. Cerramos ya. Qué estrés, la verdad. había muchas cosas por decir. ¿Sí? Sí, por favor. Vale. Que me están riñendo aquí. Buenas tardes. A ver. Ah, el pinganillo. Gracias. Perdona, yo voy en... ¿Qué? Ah, vale. La poca costumbre.
Sí, voy a terminar y voy a hacer una reflexión muy breve, porque en lo de que el SAR representa a los trabajadores del campo de Huelva no me voy a meter, voy a ser breve. Yo solo quería decir y lanzar la reflexión de que, bueno, aunque esto es un evento y demás, que estamos intentando hacerlo de la manera mejor posible, pero yo creo que tenemos que acabar abandonando un poquito la diplomacia y reconocer que todo esto que están contando las compañeras ocurre en España y ocurre en Europa, para empezar, porque hemos hecho de la alimentación un negocio en lo que se está permitiendo mercadear con los cuerpos de la gente, y para terminar, porque vivimos en una Europa y en una España racista, y porque vivimos y que incluso aquí, con un gobierno que tenemos ahora progresista y de izquierda, se está permitiendo que ocurra todo lo que está ocurriendo. Incluso aquí en la administración de Huelva miran para otro lado y se van hoy y se fueron ayer a Berlín con la patronal a darse palmaditas en las palmas y a enorgullecerse de la cantidad de millones que están generando. Entonces yo solo quiero decir que estoy muy contenta, muy emocionada de que nos hayamos juntado hoy aquí todas y que estamos demostrando que con el debate tan grande que hay hoy en día con el feminismo, donde se está violentando a otras compañeras, haciéndolo de la misma manera en la que los hombres nos violentan a nosotras, aquí sí que hay mujeres que están borradas de verdad. Y todo el mundo está mirando para otro lado. Y por otro lado, agradecer a todas las compañeras, a la gente de la organización, y que estamos demostrando que somos resistencia, que este es el ejemplo verdadero del feminismo, del antirracismo, de la ecología, que tenemos que estar todos juntos, no cada uno por un lado, sino todos juntos, y que sigamos juntas en la pelea. Muchas gracias.